Buenos días a todos los estudiantes que están conectados. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Recordar un poco, estamos viendo los parámetros de diseño. Hemos visto ya varios parámetros de diseño, desde la velocidad, volumen, capacidad, peralte, sobreancho, pendiente. Y ahora vamos a terminar de ver estos parámetros que son fundamentales para el cálculo del diseño geométrico de la carretera. Nos toca ver el parámetro de visibilidad. Desde el punto de vista conceptual, la visibilidad es una condición de transporte cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y comodidad. Existen muchos criterios de visibilidad en las carreteras, como las siguientes: visibilidad disponible, visibilidad necesaria. Cuando hablamos de visibilidad disponible, una visibilidad disponible es aquella que se extiende desde la posición del conductor hasta la del objeto o elemento percibido más distante, sin que la visual se interrumpa por un elemento de entorno. La propia plataforma de la carretera o sus explanaciones, otros usuarios, la presencia de vegetación, dotaciones viarias o mobiliario urbano, que podrían hacer interrumpir la visibilidad en el entorno. Esta visibilidad tenemos la visibilidad disponible en planta y la visibilidad disponible en alzado o en perfil de la carretera. La visibilidad disponible en planta está ligada a que haya unos despejes laterales en las curvas, es decir, a que los obstáculos que interfieren a la visual de la carretera en vegetación, edificios, etc., se hallen a una distancia suficiente de la plataforma. Por ello, en nuestra norma, normalmente tenemos dentro de la ley que tenemos derecho de vía de 50 metros a cada lado del eje, de manera que en ese espacio de 100 metros de franja no exista ningún impedimento de visibilidad en la carretera. Obviamente que esta ley no siempre es cumplida estrictamente en las carreteras departamentales y municipales, o sea, sobre todo la mayoría de los cumplimientos se hacen en la red fundamental, que pese a ello se puede encontrar con comunidades ya instaladas, no se los puede retirar a esa distancia de los 50 metros a cada lado del eje. Disponibilidad de visibilidad en planta. La visibilidad disponible en alzado, también en este caso se puede emplear el método de las visuales reiteradas. Algunas situaciones sencillas se pueden utilizar unas expresiones matemáticas de la visibilidad disponible en función de las características del trazado y de otros parámetros como la altura de los ojos del conductor y la del objeto observado.
hay relaciones que nos permiten calcular esta visibilidad en perfil, sobre todo para la determinación de curvas verticales, que lo vamos a ver cuando estemos viendo curvas verticales y cómo la longitud de la curva está ligada a esta visibilidad. Entonces, es otro de los conceptos que tenemos que manejar para el tema de visibilidad. Y hay algunos parámetros de visibilidad de diseño. Ahí tenemos 3 elementos que normalmente lo usamos para el diseño geométrico, que son la visibilidad para pasar o hacer sobrepaso de un vehículo a otro, y la visibilidad en un tramo curvo. Cuando hablamos de visibilidad de frenado o para parar, es aquella visibilidad que debe tener el vehículo para frenar ante la presencia de un obstáculo dentro de la plataforma de la carretera, y debe ser capaz el conductor de frenar antes de generar un choque con ese elemento. Entonces, para ello se han establecido algunas relaciones que nos permiten calcular la distancia de visibilidad para parar o la distancia de visibilidad de frenado. La ecuación es la velocidad de proyecto por el tiempo de percepción y reacción más la velocidad de proyecto al cuadrado sobre 254 multiplicado por el factor de reacción neumático calzada más la pendiente. Entonces, tenemos aquí la velocidad de proyecto, que sí la conocemos, porque ya ese es el primer parámetro que debemos adoptar en el diseño geométrico de carreteras. El tiempo de reacción y percepción es un parámetro de los fabricantes de vehículos y de neumáticos. Este tiempo de reacción y percepción para la visibilidad para parar está entre 1.5 y 2 segundos. Vamos a utilizar como valor para diseño el tiempo de percepción y reacción de 1.75 segundos. Luego tenemos el factor de reacción neumático calzada, que puede tomar valores entre 0,4 y 0,9, también dada por los fabricantes de vehículos y de neumáticos. Para fines de diseño, vamos a considerar el factor de 0,4, siempre 0,4. Y finalmente tenemos la pendiente longitudinal. La pendiente longitudinal va a venir del trazado de las rasantes. Cuando hagamos ese trazado de las rasantes, vamos a tener automáticamente la pendiente longitudinal, y ese es el valor que se debe introducir a esta forma. Entonces, con esos parámetros calculamos la distancia de visibilidad para parar. Un ejemplo que siempre hay en las carreteras que hay necesidad de parar es una caseta de peaje, ¿no?, que está en medio de la carretera. Entonces, para poder parar en la caseta de peaje,
mínimamente debe haber una distancia de visibilidad para parar. Entonces, normalmente antes de esta distancia se coloca alguna señalización horizontal y vertical para indicar al conductor que estamos en una zona que es para visibilidad para parar. Con esa ecuación se puede determinar las distancias de visibilidad. Las normas han establecido ya estos valores bajo el cálculo con la fórmula establecida por la ASTO. El Servicio Nacional de Caminos establece distancias de frenado para distintas velocidades de proyecto, ¿no? Entonces tiene velocidades de proyecto desde 30 a 120 kilómetros por hora y para cada velocidad tenemos la distancia de visibilidad de frenado o la distancia de visibilidad para parar. Entonces se darán cuenta que a medida que es mayor la velocidad, mayor también es la distancia mínima de frenado. Entonces, cuanto más velocidad se imprime, mayores necesidades de distancia de frenado tenemos, ¿no? ¿Qué dice la ABC respecto a este parámetro? También establece la ABC una tabla con valores ya establecidos. No son exactamente los mismos valores, probablemente porque hayan escogido otro parámetro de factor de neumático calzada, otro factor de reacción, de percepciones de acción, pero establecen estos valores para distintas velocidades, desde 30 a 120 kilómetros por hora, distancias de frenado que varían entre 25 y 250 metros. Entonces, sí tenemos establecido por la norma ABC cuáles son las distancias mínimas de frenado que tengo que considerar en la etapa de diseño. Esta distancia mínima de frenado debería tener en los lugares críticos del diseño cuando tengo que parar el vehículo. O sea, debo tener tangentes para llegar a las curvas mínimas de estas distancias de frenado, por si no, no podría parar ante la presencia de un vehículo en sentido contrario que venga sobre el mismo carril. Y si ya no hay la distancia de visibilidad de frenado, ya se produciría el choque. Entonces, por ese mismo motivo debo considerar al momento de hacer el diseño. Y la ASTO no establece una tabla de valores, sino más bien hace referencia a la fórmula, ¿no? A la fórmula para calcular la distancia mínima de frenado. Entonces, están establecidos este parámetro en las normas y debemos tener en cuenta para el diseño geométrico y considerar los espacios de las tangentes o rectas. Vamos a otro tipo de visibilidad, que es la visibilidad para pasar o de sobrepaso. Otra maniobra frecuente es la de cruzar otra trayectoria del tráfico en las carreteras convencionales o convergente a ella sin disponer de un carril de aceleración.
En ambos casos, se pretende que esta maniobra se pueda realizar sin obligatoriedad de que un vehículo que circule por la trayectoria cruzada tenga que modificar su velocidad. En otras palabras, la acción de hacer un sobrepaso de un vehículo a otro necesita una distancia de visibilidad para pasar. En esta gráfica vamos a ver toda la acción de sobrepaso que hace un vehículo. Un vehículo que está yendo a mayor velocidad que otro delante se circula detrás de él hasta buscar un momento donde pueda realizar la acción de sobrepaso. Entonces recorre una distancia y en el momento que ve suficiente visibilidad, entonces realiza la acción de sobrepaso, pasa a otro vehículo y para ello utiliza el otro carril. Temporalmente recorre por el otro carril y vuelve a su carril delante del vehículo sobrepasado. La condición crítica es que venga otro vehículo en sentido contrario que se encuentra exactamente cuando termina la acción de sobrepaso. Entonces, bajo esas condiciones, se calcula una ecuación que nos permita determinar la distancia para pasar o la distancia de sobrepaso. Entonces, tenemos tres distancias. La distancia de percepción y reacción antes de hacer el sobrepaso, que le llamamos D1. La acción de sobrepaso concretamente realizado, pasar al otro vehículo y ocupar el carril contrario y volver a nuestro carril, es D2, y considerar en caso crítico la distancia que recorre otro vehículo en sentido contrario, le llamamos D3. Entonces, la distancia de visibilidad para hacer sobrepaso es la sumatoria de estas tres distancias, D1, D2 y D3. Entonces tenemos que calcular estas distancias, sumarlas y obtenemos la distancia de visibilidad para pasar. Algunas consideraciones que hace esta distancia de visibilidad. En el caso de un cruce, dicha distancia es la suma de los tres sumandos. La distancia desde la línea de detención hasta el borde de la vía que debe cruzar, la longitud de la trayectoria que se seguirá relacionada con el ancho de la vía que se pretende cruzar y con la oblicuidad del cruce, y la longitud del vehículo que cruza, que es el parámetro más importante. El tiempo de cruce de un vehículo articulado es más del doble del correspondiente a un automóvil. Esas consideraciones, además, debo tomar en cuenta al momento de estar calculando la trayectoria de visibilidad para hacer sobrepaso. Entonces, decíamos que tiene tres distancias. Esas distancias hay que calcularlas. Con la primera distancia de 1 viene con la siguiente relación. El vehículo que sobrepasa durante el tiempo de percepción y reacción, ahora después encima de poner coche va a mojar. con una velocidad v menos m, donde v es la velocidad de proyecto y m es la velocidad
del vehículo que es sobrepasado. Recorre una distancia de 1 que es igual a B menos M sobre 3.6 por T sub 1, donde T sub 1 es una distancia de percepción y reacción. También, al igual que en la velocidad para pasar, tiene que haber una percepción y reacción del conductor antes de realizar la acción de sobrepaso. Este T1, a diferencia de la anterior percepción y reacción que hemos dicho que se toma para diseño unos 75 segundos, en este caso sí tomamos un valor de 3 segundos establecido por los fabricantes de vehículos. Entonces tomamos 3 segundos para fines de diseño. Entonces conocemos la velocidad del proyecto, la velocidad del vehículo sobrepasado y el tiempo de reacción y percepción. Se supone que esta distancia de 1 se recorre mientras el vehículo que sobrepasa se mantiene a una distancia. Todavía no ha hecho el sobrepaso. El otro elemento que nos interesa determinar es una distancia S, del que procede y se admite una distancia. Si vemos en la gráfica, recordaremos que cuál era el valor de S. El valor de S es cuando está haciendo el sobrepaso, el vehículo que está sobrepasando, el otro vehículo que está delante del vehículo que va a ser sobrepasado, recorre una distancia. Y lo mismo al final, entre el vehículo y el vehículo sobrepasado, vuelve a existir esa diferencia de distancia del valor S. Entonces, para calcular ese valor S, se establece una fórmula por la ASTO, que es 0,189 velocidad de proyecto menos diferencia de velocidades entre la velocidad del vehículo que sobrepasa y el sobrepasado, más 6. Y con eso se determina el valor de S. Este valor de S se utiliza en la siguiente relación, que nos permite calcular el tiempo T sub 2 para multiplicar a la velocidad, que es igual a 14.4, a raíz cuadrada de 14.4 por el valor de S, entre el valor de A, que es la aceleración. Esta aceleración es la aceleración que toma el vehículo que está haciendo el sobrepaso. Normalmente esta aceleración conocemos que esta unidad viene en metros segundo al cuadrado. Entonces, en este caso queremos kilómetro metro segundo, ¿no? Está en unidades de kilómetro sobre metro por segundo. La distancia total de sobrepaso, entonces D sub 2, será aquella que recorre el vehículo para hacer el sobrepaso, más la distancia recorrida, que es este último en el mismo tiempo, y vale esta ecuación. O sea, D sub 2 se calcula con 2 veces S más B menos M sobre 3.6 por T sub 2. Ya tenemos el valor de B, tenemos el valor de M, tenemos el valor de T sub 2
y tenemos el valor de S. Entonces podemos calcular la distancia D sub 2 que ya vimos en la gráfica, que D sub 2 es toda la acción de sobrepaso que hace el vehículo hasta ponerse delante del otro y volver a su carril. Esta acción es el D sub 2. Y nos faltaría el D sub 3. El D sub 3 es la distancia que recorre el otro vehículo que está viniendo en sentido contrario a la velocidad de proyecto. Por tanto, es la velocidad de proyecto por el tiempo T sub 2 sobre 3.6 para que esté en metros. Y con eso tendríamos toda la fórmula D sub 1 más D sub 2 más D sub 3 que nos darían la distancia de visibilidad de sobrepaso o para pasar, que sería toda esta fórmula, ¿no? Entonces, con ella calculamos esta distancia de visibilidad para pasar o de sobrepaso. Esa distancia es la que debería haber entre curva y curva en las carreteras para que por lo menos haya la suficiente distancia para hacer acciones de sobrepaso en la recta. No se da eso en todas nuestras carreteras, por eso tenemos curvas con contracurvas, sin distancias de visibilidad para pasar, o con tangentes cortas que son insuficientes para esta distancia de visibilidad para pasar. Pero si hacemos un buen diseño, deberíamos tratar de que todas las tangentes o rectas tengan por lo menos una distancia igual o mayor a la distancia de visibilidad para pasar. Las normas han establecido también valores para esta distancia de sobrepaso o distancia para pasar. El Servicio Nacional de Caminos establece valores para distintas velocidades de proyecto, desde 30 kilómetros hora hasta 120 kilómetros hora. Y para ellos establece los valores de distancia de sobrepaso, que como verán en la tabla, estas distancias aumentan a medida que aumenta la velocidad del proyecto. Entonces, cuanto mayor es la velocidad, mayor es la distancia de sobrepaso. ¿Qué dice la ABC? La ABC también nos establece valores para distintas velocidades de proyecto y que van desde 30 a 100 kilómetros hora para unas distancias de sobrepaso que van entre 180 metros y 600 metros. También pasa lo mismo, a mayor velocidad, mayor necesidad de distancia de sobrepaso. Y finalmente la ASTO solo se conforma con la ecuación matemática que propone, no hace ninguna tabla referente a eso y dice que esa distancia se debe calcular con esa ecuación, que ya la hemos visto con detalle, donde la velocidad de proyecto es B, la diferencia de velocidades entre el vehículo sobrepasado y el que sobrepasa es M, T sub 1 es el tiempo de reacción y percepción, que es 3 segundos. S es una distancia que recorre antes y después de hacer el sobrepaso, que tiene otra ecuación que hemos visto. B menos M es la velocidad
de proyecto y la diferencia de velocidades, y T sub 2 es el tiempo de reacción y percepción para realizar el sobrepaso. Eso también tiene una fórmula con la que se calcula T sub 2. Y finalmente la distancia que recorre el vehículo en sentido contrario, que es B por T sub 2. Con eso calcula la norma Aston la visibilidad para pasar o sobrepaso. La tercera visibilidad que nos interesa es la visibilidad horizontal en curva. Cuando el vehículo recorre una curva horizontal, circular, cualquier obstáculo que se encuentre situado en la parte inferior de la curva impide la visibilidad al conductor y por lo tanto hace la curva peligrosa. Entonces, por ello se calcula una distancia horizontal de visibilidad que nos sirve para ver si dos vehículos que están viniendo en el mismo carril se puedan visualizar y puedan corregir su maniobra antes de producir un choque, ¿no? La fórmula está referida al ancho de carril, en realidad al ancho de carril, al radio de curvatura y al grado de curvatura, que es lo que nos interesa en la ecuación. La ecuación que nos permite calcular es D sub h es igual a 2 veces raíz cuadrada de r' al cuadrado menos r' menos f, todo al cuadrado. ¿Qué es r'? R' es el radio de curvatura menos el ancho medio de carril, ¿no? Tenemos los dos datos, el radio de curvatura y el ancho del carril, y podemos calcular el r'. Y el f es tiene otra ecuación que es r' por paréntesis por 1 menos coseno de g por d sub f sobre 20. Entonces, ¿qué es g? Es el grado de curvatura, que ya lo hemos visto como cuando estábamos viendo los parámetros. D sub f es la distancia de frenado, y r' ya es esta relación. Entonces, calculamos con esta relación el valor de f y reemplazamos en esta ecuación, y con ella determinamos esta distancia horizontal en la curva. ¿Qué hacemos con esa distancia horizontal en curva? Hacemos una señalización. Ustedes han debido ver que en las curvas hay al lado del eje hay unas franjas amarillas. Entonces, esas franjas amarillas tienen que ver con la distancia de visibilidad horizontal en la curva. En Bolivia hemos optado porque todas las curvas estén restringidas de hacer sobrepaso. Entonces las marcamos con amarillo todo el desarrollo de la curva. Entonces no dejamos que ningún espacio de la curva sirva para hacer sobrepaso. Entonces, por eso la distancia de visibilidad horizontal de la curva en nuestro país es exactamente el desarrollo de la curva. Pero esta fórmula nos va a permitir ver si esa distancia horizontal en curva de visibilidad es mayor o menor al desarrollo de la curva.
Si fuera mayor, entonces está perfectamente demarcado que toda la curva esté restringida con franjas amarillas al lado del eje. Y si fuera menos, nos podría dar margen de un espacio para poder hacer acción de sobrepaso dentro de la curva. Entonces, por fines de cálculo, sí se puede calcular la distancia de visibilidad horizontal en curva, pero por fines prácticos, en Bolivia, toda la curva se restringe con franjas amarillas para evitar el sobrepaso en curva. Esas son las tres distancias de visibilidad que más se utilizan en la etapa de diseño y que controlamos al momento de estar haciendo el diseño geométrico. Antes de pasar al otro parámetro, no sé si hay algo más que aclararles o alguna pregunta sobre este parámetro de visibilidad para avanzar al otro parámetro. Tienen la palabra. Bueno, no hay preguntas, entonces vamos a pasar al siguiente parámetro, que es el parámetro de carga. Primero decirles que el parámetro de carga no parece un parámetro geométrico, ¿no? Porque carga, la relación que tenemos con carga es el peso. Y el peso tiene unidad de peso, pues, ¿no? O sea, kilogramos, toneladas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver el peso con el diseño geométrico de una carretera? Entonces, aparentemente no, por la unidad que tiene la carga, pero una carga de un vehículo tipo obedece a que ese vehículo tipo tiene elementos geométricos como el ancho, la longitud del vehículo y el alto del vehículo. Entonces, esos elementos del vehículo, ancho, longitud y alto, sí son geométricos. Sí nos interesa como geometría. Entonces, por ese motivo de que dependerá de cuánto de carga va a llevar para tener las dimensiones geométricas un vehículo, es que le hemos incorporado a este parámetro en los parámetros de diseño geométrico. Pero somos conscientes que la carga es una unidad de peso, no es una unidad geométrica. La carga por eje es el máximo peso permitido por cada eje de un vehículo, de acuerdo con las características de una infraestructura de transporte. Esta carga depende del peso total del vehículo, del número de ejes y la disposición a lo largo del vehículo. Entonces, cada vehículo pesado tiene diferentes posibilidades de peso propio, que es el peso del vehículo en sí, y el sobrepeso, cuánto de carga puede llevar, ¿no? Normalmente nuestros vehículos de carga tienen una unidad de quintales, ¿no? Entonces, ¿cuántos quintales puede llevar? 200, 300 quintales. Pero los quintales lo podemos pasar a unidad de peso de kilogramos o toneladas. Entonces, la carga, por ese motivo, lo consideramos como un parámetro de diseño.
Las carreteras permiten la circulación de diferentes vehículos por sus tamaños y sus pesos, desde pequeños, livianos, hasta grandes y pesados, por lo que el paquete estructural de una carretera debe ser diseñada para soportar durante su vida útil las solicitaciones de esos pesos de todos esos vehículos que circulan y circularán en esa vía. Por esto es necesario conocer los tipos de vehículos y los posibles pesos por eje que descarga la superficie de la carretera. Entonces, la carga, como verán, tiene un concepto más relacionado al peso, y ese peso genera esfuerzos sobre el pavimento, ¿no? No tanto interesaba como elemento geométrico, sino como elemento estructural. Pero ya les vuelvo a repetir, nosotros hemos incorporado en estos parámetros por el hecho de que el vehículo tipo que se elija sí tiene un ancho, sí tiene un largo y sí tiene un alto, que son elementos geométricos y necesitan considerarlos en la parte geométrica. No es lo mismo que si van a pasar vehículos de 10 metros de longitud o 20 metros de longitud. Los de 20 metros necesitarán mayor visibilidad en las curvas, ¿no? Entonces, por ese motivo es que nos interesa la parte de cargas. Entonces, estas cargas son repartidas a los ejes y de los ejes a las ruedas. Y las ruedas son las que tienen contacto con el pavimento y generan esfuerzos que se pueden demostrar en una deformación del pavimento. Una deformación no permanente o una deformación permanente, ¿no? Entonces, cuanto más es el peso, mayor posibilidad de esta deformación en el pavimento. ¿Qué tipos de peso se consideran en un vehículo? Dos tipos de peso. El peso propio del camión y la carga viva que puede transportar el vehículo tipo. Entonces, dos son los pesos que se reparten en los ejes y luego en las ruedas de los vehículos. Entonces, primero tenemos que analizar el peso propio y luego la carga. ¿Cómo se reparte el peso propio? El peso propio, por investigaciones que han realizado los fabricantes, se reparte el 20% al eje delantero y el 80% a los ejes traseros. En este caso, no hay dos ejes traseros porque tiene un semi. Entonces, van 40% a uno y 40% a otro, siendo en total los 80%. Pero en general, repartimos 20-80. 20 al delantero, 80 al trasero. En respecto al peso propio. Respecto a la carga viva es la sobrecarga que va en la carrocería y esa carga viva tiene que repartirse entre el eje delantero, el eje trasero y el eje trasero de la sobrecarga. Entonces, también tenemos relación de esta carga viva con relación a las reacciones en los diferentes ejes y
y luego de esos ejes pasamos a las ruedas para tener la carga por rueda y la carga por eje. Para ello hacemos sumatoria de momentos y para eso tenemos que tener estas distancias entre las reacciones de los ejes y que serían los valores de A y B. Ahora, ¿por qué las flechas no caen justo en los ejes? Porque estos son ejes duales. En los camiones hay ejes duales y hay ejes trident. Los ejes duales son dos ejes en forma continua y que están unidos esos dos ejes. Y esos son los ejes duales. Entonces, primero se halla la reacción al eje dual y eso se reparte a los dos ejes. Cuando son tres ejes, se llama trident. Entonces, se halla una reacción y se reparten entre tres ejes, ¿no? Y luego, ya teniendo entre ejes, se reparten entre ruedas, que normalmente las ruedas traseras de los vehículos tienen doble llanta a cada lado. Entonces son 4 ruedas, ¿no? Entonces, que debemos tomar en cuenta para traspasar estas cargas de eje a cargas por rueda. Entonces, de esa forma calculamos las cargas vivas. Entonces, la carga viva más la carga de peso propio se suman y esa es la carga por eje y la carga por rueda que va a tener un vehículo tipo en una carretera. Esas son las relaciones que nos permiten calcular este parámetro, que es el último parámetro que hemos visto de todos los parámetros que nos interesan para el diseño. Y con esto terminamos la unidad. Ya vamos a pasar ahora al diseño geométrico y vamos a ver la primera parte, que es planimetría. Esto lo vamos a hacer desde la siguiente clase. Ahora, no sé si hay alguna pregunta para aclararles o para alguna duda que tengan sobre los dos parámetros que hemos visto. Y vamos a ocupar el resto de tiempo que tenemos en hacer unos ejercicios con todo lo que hemos visto hasta ahora, que son los parámetros. ¿Alguna pregunta, aclaración que necesiten de lo que hemos visto? Ninguna. Entonces... Todo claro, Inge. Todo claro, Inge. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar un par de ejercicios. Alisten unas hojas, sus calculadoras, para que el ejercicio lo hagan conjuntamente, porque solo así uno se le aclaran las ideas y no nos quedamos en ecuaciones, sino apropiamos las ecuaciones a la pregunta que nos hagan. Entonces, voy a cambiar de diapositivas para ir a las diapositivas de ejercicios, mientras ustedes alistan sus hojas, lápices y calculadoras. Bueno, ejercicio que vamos a hacer, empiecen a anotar el enunciado y además el gráfico, precisamente sobre cargas. Entonces, la pregunta dice, determinar si las cargas por rueda son menores a la especificación por norma para la carretera de 3 toneladas, sabiendo que el vehículo
tiene un camión con peso propio de 8 toneladas y semirremolque de 4 toneladas. Además de una carga de 400 quintales. Entonces copien ese enunciado en sus hojas antes de realizar los cálculos. Está también el gráfico donde tenemos el camión con ruedas duales en traseras y tenemos el semirremolque que tiene como ruedas traseras un tridem, o sea, 3 ejes, ¿no? Y ahí abajo están todas las separaciones en metros de los ejes del camión y el semirremolque. Me avisan cuando ya tengan terminado de copiar el enunciado y la gráfica. Ingeniero, Adelante. ¿la carga de cuánto es? Disculpe. La carga es 460 quintales. Ya, gracias. ¿Cuántos kilos tiene cada quintal? 46, ingeniero. Si multiplican 46 por 460, debe ser en esos 21.160 kilos. Bueno, entonces ya deben tener todos copiado el enunciado y copiado el gráfico. Vamos a empezar a calcular el peso propio del camión y el peso propio del semirremolque. ¿Cómo reparte el peso propio en el camión? ¿Cuánto va al eje delantero y cuánto al eje de decir? 20% al eje delantero y 80% a los ejes traseros. Entonces, el peso del camión, el peso propio del camión es 8 toneladas. Esas 8 toneladas manejen todo en kilogramos o en toneladas. Esos 8 toneladas repártanlo el 20% al eje delantero y el 80% al eje trasero. Y como el eje trasero tienen que repartir en 2 ejes. Hagan ese cálculo y me avisan cuánto sale por cada eje. Solo sobre propio del camión. ¿Cómo dijo, ingeniero? Que calculen el peso propio del camión. El camión es toda esta parte sin el semirremolque. Este es el semirremolque. El camión hemos dicho que para su peso propio el 20% va al eje delantero y el 80% a los ejes traseros. Entonces el camión pesa 8 toneladas. Eso quiero que repartan. Si van a trabajar en toneladas, todo en toneladas o en kilogramos, lo mismo. Que repartan ese peso en el eje trasero dual. Dije, para el trasero 6.4. Ya, y para el delantero. Para el delantero 1.6, ¿eh? 1.6, Inge. Ya. Ese 6.4 que ustedes lo han tomado hay que dividir entre 2, ¿no? Porque son 2 ejes. 3.2 sería para cada eje. 3.2.
¿no? Ya, entonces, eso es, ya hemos repartido el peso propio del camión. Ahora repartamos el peso propio del remolque. El remolque tiene un apoyo y tiene sus ejes traseros, que son 3 ejes. Entonces también va el 20% acá y el 30% el semirremolque tiene propio de gradas. Entonces repartan también en el apoyo y en los ejes traseros. ¿Cuánto sería para cada eje trasero del semirremolque? Para el eje trasero, que son 3 ejes, sería lo que salga dividido entre 3, ¿no? Para cada eje. Sí, exactamente. Para el eje delantero sería 0,8 y para los ejes traseros entre los 3 sería 3.2, pero dividido entre 3 sería 1.067 para cada eje de Y así trasero. me sale Ya. 0.8 para el delantero y 3.2 en la sumatoria. ¿Cuánto sería la suma? En el trasero tiene que ser dividido entre 3 ejes, porque es un eje tridem. Tiene que ser 1,06 toneladas o 1.066 kilogramos. 1.67. Ya 1,67. Y 1.67. 1,067. Sí, Inge. ¿Mm? Ya, entonces ya tenemos la carga repartida del peso propio, ¿no? El peso propio ya está repartido en el eje delantero, en el eje trasero y en el eje del semirremolque. Ahora vayamos a distribuir la carga viva. Viva es, hemos dicho, es 460 quintales que multiplicados por cada quintal de 46 kilos me da 21.160 kilos o 21.16 toneladas. Este peso está repartido en toda la carrocería del semirremolque. Entonces, su resultante está en el punto medio. Entonces, hallen cuánto es la longitud del semirremolque y vamos a poner en el punto medio a la resultante. Inge, una consulta, no queda claro en el tema del peso propio del remolque. El 20% que se calcula va distribuida al eje dual o a la parte delantera que esto no, al apoyo. Al apoyo. Está viendo la diapositiva. Ahí tenemos un apoyo del remolque. Ahí va el 20%. Ya, Inge. Entonces ahora hagamos el cálculo de la carga viva. Con la carga viva hemos dicho que es una sumatoria de momentos. Ahora va a ser esa sumatoria de momentos colocando una carga resultante de toda la carga a la mitad de toda la carrocería. Y vamos a hacer momentos o en el apoyo o en el medio del eje tridem.
donde quieran, normalmente en el apoyo. Entonces hago sumatoria de momentos igual a 0 en el apoyo y de ahí voy a obtener una ecuación que me va a permitir sacar el eje trasero. Hagan esa operación. Alguien ya ha sacado los valores tanto en el apoyo como en el eje trident. Primero tienen que encontrar la posición de esta resultante. Y para encontrar la posición de esta resultante es a la mitad de toda la carrocería. Entonces tengo ahí medido toda la carrocería con sus distancias y pongo a la mitad de la carrocería, porque ahí está el centro de gravedad en el sentido X. Y luego hallo la distancia entre este apoyo y la posición de la resultante. Estos 5.1 metros. Y entre la resultante y el punto medio del eje trident, que es 6.2. Y luego hago sumatoria de momentos en este punto, en el apoyo, que sería 5.1 por esta fuerza positiva menos esta otra fuerza que es del eje trasero del remolque por esta distancia. Y de ahí sale el resultado del eje, de la carga en el eje trasero del remolque. Pero como ese tiene 3 ejes, porque es un eje trident, entonces divido entre 3 y saco el valor que tiene cada eje. Y en el apoyo iría la diferencia de la carga total menos lo que cae en el eje trasero del semirremolque. Entonces, obtengo la carga que tiene el apoyo. No sé si esa parte está clara, si así han hecho en sus casas ustedes, se han tomado en cuenta esos valores. Inge, buen día. Buen día. Inge, ¿dónde está el punto A? ¿En qué parte? Ahí están las distancias, ¿no? Este punto está en este apoyo. Ah, ya. El siguiente paso es, como ya tengo la carga en los ejes del semirremolque, o sea, tengo que repartir después en esa carga en las ruedas, pero eso ya no es problema, ya tengo este resultado. Y tengo este otro que es del apoyo. Este resultado del apoyo ahora se convierte en una carga viva para el camión, que tengo que repartirlo en el eje cero. Entonces, estos 11.609 kilogramos que están en el apoyo, tengo que repartir al eje delantero y al eje trasero. Entonces, también hago sumatoria de momentos y de esa manera obtengo los valores que van a estar
en el eje delantero y en el eje trasero. Inge, una pregunta. Adelante. En la parte anterior, las distancias, ¿cómo saca sus valores? Disculpe. El 5.1 y el 6.2. Inge, esos valores. Ya. O sea, primero tengo que ubicar a qué distancia está la resultante. Y está a la distancia de toda esta longitud. Entonces sumen 3.3 más 3.3 más 1,2 más 1 más 4,6 más 1,2 más 1,2 más 1. Y todo eso dividido entre 2 y ahí está la posición de esta resultante. Inge, la acción de la carga viene de eje a eje, ¿no ve? Sí, de eje a eje. Y luego que ubiquen la posición exacta, a qué distancia está esa resultante, le restan toda esta otra la distancia hasta este punto, ¿no? Hasta el punto de apoyo. Entonces, esta distancia entre estas dos flechas rojas es 5.1 y entre estas dos es 6.2. De ahí salen esas distancias. Comprueben porque tienen que hacerlo con su máquina, ¿no? Inge, sí da. Ya. Bueno, entonces ya tengo los valores, el valor que me ha salido en el apoyo, que era 11.609, le tengo que sumar el peso propio del remolque, 800, que también van a hacer carga en el apoyo. Entonces, esos dos más estos dos, hago sumatoria de momentos y calculo cuánto está en el eje delantero y cuánto en el eje trasero. En el eje trasero, como tengo dos ejes, entonces divido entre 2, lo que saque de la ecuación de momentos. Y en el eje delantero es todo el resto, me queda en el eje delantero. Y ya tendría todas las cargas para el eje delantero, para el eje trasero del camión y para el eje trident del semirremolque. Entonces, puedo transportar o transformarlos en carga por rueda. Primero las cargas por eje, ya sumándolas, son estos los resultados, tanto en el eje delantero, en el eje trasero y en el eje del semirremolque, trasero del semirremolque. Esos son los resultados de cargas por eje. Inge, ¿puede volver una diapositiva atrás, por favor? Luego de las cargas por eje, las reparto a las cargas por rueda. Y estas serían las cargas por rueda. El eje delantero tiene 2 ruedas, el eje trasero tiene 4 ruedas y el eje del semirremolque también tienen 4 ruedas. Entonces de ahí calculo los pesos por cada rueda. Y la pregunta me decía si estas cargas cumplen con la especificación. Y la especificación es que la carga por rueda debe ser como máximo 3 toneladas.
Entonces, ¿cuáles cumplen con la especificación? Cumplen el trasero y el semirremolque, pero no cumple el delantero. El delantero tiene más de 3.000 kilogramos, tiene 3.680. Entonces, es la única que no cumple la carga por rueda. Y ahí termina el ejercicio. Ahora, no sé si tienen algunas preguntas, algo que no han entendido. Debían realizarlo el ejercicio para poder, porque visualizándolo probablemente no lo entiendan, pero haciendo el ejercicio sí. Entonces, no sé si hay alguna pregunta para aclararles. ¿Y por qué lo divide entre 4? ¿Por qué divido entre 4? Cada eje tiene 2 llantas a cada lado. En los ejes, en los camiones siempre van a ver que un eje tiene 4 ruedas, ¿no? Los traseros. Y el delantero solo tiene 2, una a cada lado. No estamos hablando de ejes, estamos hablando de ruedas, ¿no? Inge las cargas por eje. Sí. ¿Será que puede poner esa diapositiva un ratito, por favor? Acá está. Bueno, ¿alguna consulta más? Algo que no se haya entendido antes de pasar a otro ejercicio. En los ejes de rueda 1600, ¿de dónde sale? Disculpe. A ver cuál. Estos 1.600 es la carga por peso propio, que era 0.20 por el peso propio de aquí sale. Era 8 toneladas el peso propio. 8 toneladas por 0.20 es 1.600. En la última parte para sacar la carga para cada rueda, en el último no se divide entre 6. ¿Cómo? En el último no sería dividido entre 6 porque son 3 ruedas a cada lado y sería 6 ruedas. No. En cada eje van 2 ruedas a cada lado, a la izquierda y a la derecha del camión. ¿No ven? No van 3. Van 3 ejes. Pero en cada eje solo va 4 ruedas. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a pasar a otro ejercicio entonces. A ver, empiecen a copiar este ejercicio, el enunciado. Les doy unos minutos. No sé si han podido copiar el enunciado. Dice, en un tramo de carretera se debe ubicar 2 accesos, teniendo las especificaciones que entre ellos se permita el sobrepaso. Una de ellas debe estar ubicada necesariamente en la progresiva 8+220, sabiendo que la velocidad de diseño es 56 kilómetros por hora y los vehículos sobrepasados circulan a 14 kilómetros por hora, menos que la velocidad de diseño. La aceleración es 12 metros segundo al cuadrado del vehículo que sobrepasa, sabiendo que la pendiente longitudinal es 4,1%.
Entonces, nos piden el inciso A, determinar la progresiva del acceso adelante. El inciso B, determinar la distancia que se requiere para la acción de sobrepaso. Y el inciso C, determinar la diferencia de distancias de visibilidad para parar entre los vehículos que van en un sentido y en otro. Esa es la pregunta. A ver, lo primero que tenemos que hacer es calcular las distancias de visibilidad para pasar, ¿no? Entonces, ya lo primero que tendría que hacer es graficarme cuál es mi problema. Entonces, me están pidiendo que determine esta progresiva, para lo cual necesito la distancia de visibilidad para parar de ida, la distancia de visibilidad para parar de retorno y la distancia de visibilidad para pasar o de sobrepaso. Entonces vamos calculando uno por uno. Lo primero es calcular la distancia de visibilidad para parar. Necesitamos de ida y de retorno. Porque la carretera tiene los dos sentidos de circulación, entonces necesitamos de ida y de retorno. Entonces, lo que varía en la de ida y de retorno es la pendiente, porque la velocidad es la misma, el tiempo de reacción es la misma, el factor neumático calzada es la misma, lo único que varía es esta pendiente. En un caso tiene un signo y en el otro caso tiene un signo cambiado. Entonces, solo eso varía para las distancias de visibilidad de ida y de retorno. A ver, calculen esas distancias de visibilidad. Tienen la velocidad, deben acordarse del tiempo de reacción y percepción. Tienen que acordarse del factor de neumático calzada y tienen el dato de la pendiente. Entonces, solo es hacer el cálculo. Como no participan todo el curso y debería estar atento todo el curso, hay dos alumnos que sí tienen que acabar lo que acabo de preguntar, que van a ser Flores Joana y José David Ávila. Los dos me van a dar los resultados de lo primero que he pedido, que es la distancia de visibilidad para parar de ida y de retorno. Los demás del curso también háganlo, obviamente. Inge, disculpe, ¿cuánto era la pendiente longitudinal? No alcancé a copiar. Se lo vuelvo a poner. Es 4,1%. Positivo de ida, negativo de vuelta. Y el valor de FI va a ser 0,4, ¿no? Sí, 0,4. Inge, y del tiempo de STR. Es el tiempo de reacción y percepción para la distancia de visibilidad para parar. Hemos dicho que para fines de cálculo vamos a utilizar 1,75 segundos. Y la velocidad esa va a ser 56, ¿no? ¿Cómo? La velocidad sería 56, ¿no?
Sí, la velocidad 56. Dije el F1, ¿qué sería? Es el factor de neumático calzada. Hemos dicho que es entre 0,4 y 0,9, pero para fines de diseño, 0,4. 0,4. Sale 27,77. ¿De ida? Sí, con signo positivo la pendiente. Creo que algo está mal. Ahí están los resultados. Me tenían que dar Joana y David, ¿no? 27,77 igual me sale Inge. Y ahí no le falta la velocidad en la Sí, parte de no abajo. ha puesto la velocidad. ¿Cuál velocidad? Al lado de donde coloca la pendiente en la fórmula, creo que... El factor multiplicado por la velocidad, Inge. No, entonces están tomando mal. Es solo el factor. Es el factor neumático calzado que está relacionada con la velocidad. Así viene la fórmula en el libro, pero es el factor solamente. No es multiplicado por la velocidad. Sin eso sí sale, Inge. Sale los valores de usted, Inge. Ya. Bueno, ya hemos calculado la distancia de visibilidad para parar de ida y de retorno. Ahora tenemos que calcular la distancia de visibilidad de sobrepaso. Para eso tenemos esta fórmula. Empiecen a calcular la distancia de visibilidad para pasar. Inge M, ¿qué es? Disculpe. La diferencia de velocidades, que en el enunciado ya les he dado como dato, ¿no? Pero la diferencia de velocidades entre el vehículo que sobrepasa y el vehículo sobrepasado. Pero en el enunciado está como un dato ya. Inge, nos restaríamos 56 menos 14. No, El 14 ya es directo, ¿no, Inge? ya es directo. Tendría que ser que el vehículo 2 está a 42 kilómetros por hora. Bueno, ahí está el procedimiento de cálculo, reemplazando los valores que ya conocemos. Bueno, primero había que calcular esa distancia S y también T2 para poder tener todos los datos para calcular la distancia de visibilidad para pasar. Inge, los tiempos, ¿cómo ha sacado el S3? El 2.16. No, Inge, el 3, digamos, pone 56. El 3 les he explicado, es el tiempo de reacción y percepción, que en el caso de la distancia de visibilidad para pasar, los fabricantes han establecido el valor de 3 segundos. Eso es un dato conocido. Y para parar es 1.75. Esos son valores que sí ya los conocemos. ¿Y para el tiempo 2, Inge? El tiempo 2 es 14.4 por S, que ya lo calculé antes, sobre la aceleración. Pero la aceleración está en el dato metro segundo al cuadrado. Y tiene que ser metros sobre kilómetros segundo.
Bueno, ya teniendo la distancia de visibilidad para pasar y para parar, de ida y retorno, sí puedo hacer las respuestas a las preguntas. La primera pregunta me pedía la progresiva del segundo acceso, ¿no? Entonces, tengo que ir a hacer la progresiva inicial más la distancia de visibilidad para parar en el un sentido, más la distancia de visibilidad para parar en el otro sentido, más la distancia de visibilidad para pasar. Y con eso hallaba la progresiva del segundo acceso. Hay otras que pueden hacerlas ustedes en sus casas como ejercicio, que si al responder ya tienen los datos para poder responder las dos preguntas que también había en la pregunta. Decía determinar la distancia que se requiere para la acción de sobrepaso, solo D sub 2, y determinar la diferencia de distancias de visibilidad para parar entre los vehículos que van en un sentido y en otro. Entonces, como hemos sacado en ambos sentidos, es esta diferencia de 61.61 menos 55.22. Esas son las dos respuestas de los incisos, ¿no? Con eso habríamos terminado este ejercicio. No sé si hay alguna pregunta, alguien que no haya entendido algo. Me hubiese gustado que todos hayan hecho su ejercicio en su casa para que puedan entender y puedan ver si realmente les salían los mismos resultados. Si no, vuélvanlo a repetir el ejercicio en sus casas para que puedan entender la forma de cálculo. Bueno, con eso terminamos y nos encontramos conectados la próxima clase, que es con ustedes el día miércoles. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.